dos ministerios, los dos primeros ministerios que nombra el versículo 11, fueron recibidos por inspiración directa de Dios. Los tres, evangelistas, pastores y maestros, dependen de los dos primeros, dependen de la revelación escrita de los dos primeros. Recordemos, hermanos, el término profeta, que significa del hebreo navi, boca de Dios. Y ese profeta que recibía por inspiración del Espíritu Santo revelación, no solamente revelación de un mensaje de Dios, sino revelación de un evento futuro, como fue el profeta Agabo, recuerdan, por allá en Hechos capítulo 11, que él fue el que profetizó el hambre o la hambruna que iba a haber en toda la región de Judea, y por eso es que los hermanos, gloria a Dios, se adelantaron y empezaron a acumular y a separar una ayuda para los hermanos de Judea que iban a padecer hambre. Y vemos también otros profetas como Judas, como Silas, ¿sí? Bernabé, Simón, los que describe Hechos capítulo 13, versículo 1. Y el profeta anunciaba entonces, pero hermanos, ahora lo decía nuestro hermano Albert, y es lo que una de las partes del estudio de hoy, es que la profecía se iba a terminar. Pero quiero iniciar, hermanos, primeramente con un pasaje donde se nos habla directamente de que la profecía iba a cesar, que Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, donde si usted lee todo el contexto inicial del capítulo 13, Pablo quiere dar un énfasis a lo que es el amor por encima de los dones. Estaban alabando, orgulleciéndose los hermanos de Corinto, porque muchos pensaban que el hablar en lenguas o el tener profecía o cualquier otro don de tipo milagroso era una supremacía sobre los demás que no tenían estos dones. Entonces Pablo, en el capítulo 13, va a hablar acerca del amor. Y va a hablar muy interesante que nos dice el capítulo 13, versículo 8. Bueno, sí, versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Después de que él habla acerca de las actitudes, las conductas del amor, del verdadero amor, dice en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, ¿qué? Las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Primeramente, entonces, vamos a analizar el argumento del apóstol Pablo en estos versículos. En estos versículos del capítulo 13, versículo 8, hasta el versículo 12, dice, ahora vemos en espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El amor, hermanos, ahí el contexto inicial, el amor iba o es superior a los dones milagrosos, ¿no? Lo que quiere decir allí el apóstol Pablo. Porque el amor es permanente. El amor es permanente. Mientras que los dones milagrosos, los dones, y aquí está incluyendo el don de la profecía, son pasajeros. Estas revelaciones milagrosas, hermanos, por lo menos a través de la profecía de los profetas, de aquellos también que hablaban en lenguas, que interpretaban también lenguas, eran parciales. ¿Por qué?
porque iba a venir un conocimiento perfecto, completo, que por medio de la revelación completa y perfecta de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, estas revelaciones milagrosas pasarían en un momento dado, dejarían de existir. No habría ya necesidad de estas. Y por lo tanto, hermanos, estos dones eran algo de la niñez de la iglesia. Eran parte de la niñez de la iglesia. Pero que llegara el momento en que la iglesia fuera ya madura, ya no habría necesidad de ellos. Por eso es que ahí él coloca el ejemplo del niño, ¿no? Usted nota allí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre, entonces dejé lo que era de niño. Y él está haciendo una ilustración allí, hablando de los niños, de que así estaba la iglesia en aquel momento, como una niña, porque apenas estaba recibiendo las revelaciones. Cuando se escribe el libro de 1 Corintios, aún no se han escrito todos los libros del Nuevo Testamento. No se han escrito todos los libros para completar la revelación completa de Dios. También coloca el ejemplo allí de el espejo. Dice que se veía como un espejo oscuro. Vemos por espejo oscuramente. Pero cuando viniera lo perfecto, entonces se vería cara a cara. Cara a cara. Cuando vemos cara a cara, vemos muy claramente. Y no hay duda de que cuando vemos cara a cara, vemos claramente. No tenemos necesidad de un espejo para ver oscuramente, como lo dice allí. Entonces, hermanos, ¿qué nos da a entender eso? Que la revelación que en ese momento no ha sido completada, la iglesia está viendo en ese momento como en un espejo. La iglesia está como niña, y por estar como niña necesitaba de todos estos dones milagrosos para que las personas crearan fe en ellas. Pero una vez venida la palabra de Dios, la revelación completa de parte de Dios, entonces todo lo que es en parte acabaría. Y es lo que dice el versículo 8. Las profecías se acabarán. Y cesarán, ¿qué? Las lenguas. Entonces, aquella persona que conoce completamente la voluntad de Dios no tenía necesidad ya de conocerla en parte. Eso sería como un atraso para él. Pero hoy, hermanos, vemos cómo Dios, a través de estos dones milagrosos, es que se colocaba a la iglesia en una revelación en parte. Eran pasajeros. Estos dones eran pasajeros mientras no estuviera la revelación completa de Dios. No eran elementos permanentes. No eran elementos permanentes. No era algo que el Espíritu Santo tuviera que hacer que permaneciera siempre. No. Era algo que iba a cesar. Que iba a cesar. ¿Cuándo iba a cesar? Ahí dice, en el versículo 10, cuando viniera lo perfecto. La pregunta es, ¿qué es lo perfecto? Bueno, vamos a ver primeramente lo que no es cuando habla de lo perfecto. No podemos decir que lo perfecto es Cristo, porque Jesucristo no es lo perfecto, Jesucristo es el perfecto. Y el término lo perfecto es un término neutral
que está indicando de algo, no de alguien. No está indicando de algo, no está indicando de alguien, está indicando de algo. El término lo perfecto es una palabra neutral. Algunos dicen que lo perfecto es el amor, pero el amor ya existía y debía de existir antes de que viniera lo perfecto. O sea que tampoco, ahí también descartamos la posibilidad de que lo perfecto sea el amor, porque el amor ya debía de estar. Y el amor era algo que iba a permanecer, ¿qué? Siempre. En cambio, lo que dice allí en cuanto a las profecías y los dones milagrosos en aquella época, iban a tener una cesación, iban a cesar cuando viniera lo perfecto. Y si lo perfecto es el amor, entonces las profecías y esto no iban a cesar nunca, porque el amor nunca va a dejar de ser. Nunca deja de ser, según lo que dice versículo 8, el amor nunca deja de ser. Tercer punto y tercer argumento. Algunos dicen que lo perfecto es la segunda venida de Cristo. Pero tampoco podemos decir que esto o lo perfecto es la segunda venida de Cristo, porque cuando venga Cristo, según el versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y cuando venga el Señor, nosotros necesitaremos de fe. ¿O sí necesitaremos de fe? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando nosotros veamos al Señor, necesitaremos fe, porque ya lo veremos a Él. Y tampoco necesitaremos esperanza, porque ya estaremos con Él. No necesitaremos esperarlo, porque ya estaremos con Él. Ya no necesitaremos esperanza. Pero el pasaje en el versículo 13 dice que eso iba a permanecer. La fe y la esperanza y el amor. Entonces lo perfecto no puede ser tampoco la segunda venida de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué es entonces lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? Bueno, hermanos, si sabemos que ahí el pasaje no se está refiriendo a Cristo o a Jesucristo, porque Jesucristo no es lo perfecto, sino el perfecto. Tampoco es el amor, porque sabemos que el amor va a permanecer. Y tampoco es la segunda venida de Cristo, porque sabemos que la fe, la esperanza y el amor van a permanecer. Y cuando venga Cristo no necesitaremos eso. Entonces, ¿qué es lo perfecto? Bueno, la única interpretación para entender cuando el apóstol Pablo está diciendo de que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, es que aquello que es en parte, que es el conocimiento parcial que venía por medio de las revelaciones milagrosas, se acabarían. Entonces, cuando vino la revelación y la palabra escrita, entonces esto que es en parte se acabaría. Las Sagradas Escrituras, la revelación completa de parte de Dios, que como le decía ahorita, como lo decíamos, no se había dado todavía. Apenas estaban iniciando la escritura de los libros del Nuevo Testamento. ¿Es entendible para todos? Amén. ¿Se entiende esa parte? Si alguno, por favor, no ha entendido, levante la mano y explicamos de nuevo.
Pero aquí lo importante, hermanos, es que usted y yo entendamos que la palabra de Dios escrita, después de que ya fue terminada, después de que se terminó el último libro de la Biblia, que fue Apocalipsis, porque según se cree, los historiadores hablan de que Juan fue el último apóstol en morir y él fue el que escribió los evangelios, las cartas de primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Y cuando ya esa revelación fue completada, entonces cesaron todos estos dones, toda esta revelación parcial, y que a través también de los dones milagrosos se daba de la profecía, de las lenguas y de la interpretación de lenguas y otros dones milagrosos. No estamos diciendo de que Dios ahora no puede hacer milagros. Yo no estoy diciendo eso para que no se vaya a malinterpretar y vayan diciendo, allá el hermano dijo que Dios no puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros. Pero una cosa es que yo diga que Dios puede hacer milagros y otra cosa es que yo atribuya a hombres hoy en día que hacen milagros o que tienen ese don de hacer milagros. Porque esos dones milagrosos cesaron, como lo estoy estudiando acá en 1 Corintios 13, cuando la revelación fue hecha. En 2 Timoteo, pasaje muy conocido por todos, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 15 y 16. 15 al 17. Pablo hablándole a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuche. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. En el libro de Segunda de Pedro, vamos también a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí aprendemos dos cosas. Primero, la palabra escrita fue inspirada por el Espíritu Santo y es completa, perfecta y única y suficiente para, según lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, para que el hombre sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya cuando la palabra de Dios escrita la tuvimos y esos libros inspirados por el Espíritu Santo, esa colección de libros, esos 66 libros que tenemos hoy en día, fue dada, entonces ella es útil, suficiente y completa al 100% para hacernos a nosotros ¿qué? Perfectos. ¿Y para qué? Y para prepararnos para toda buena obra. No necesitamos, hermanos, no necesitamos nuevas revelaciones. No se necesitan profecías ya, porque la profecía era algo que era en parte. Era la época de la niñez de la iglesia. Pero cuando ya la iglesia creció y se volvió un adulto, donde fue revelado todo el plan, el propósito de Dios a través de la Escritura, ya no se necesitaron esos dones milagrosos para revelar al hombre
su voluntad. Por eso, hermanos, quien pone una revelación nueva hoy en día, bueno, está diciéndole indirectamente a Dios o directamente, no sé, como usted lo quiere interpretar, tú, Señor, a ti te faltó algo. Y yo, si es que soy yo el revelador, el que estoy revelando algo nuevo, aparte de la Escritura, entonces yo estoy agregando algo que le faltó al Señor completar. Le faltó al Señor completar y no es así. El Señor ha dado todo completamente, al 100%. Por eso mire el libro de Apocalipsis, el último capítulo, capítulo 22, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Luego pasemos, por favor, al versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahí está. Y aunque Juan está hablando directamente del libro de Apocalipsis, esto nos sirve como un principio para todos los libros. No podemos añadir ni tampoco quitar. Porque el libro de Apocalipsis no es menos, los demás libros no son menos importantes que el libro de Apocalipsis. Todos los libros son importantes. Y Jesús le dice a Juan allí, ni debes añadir, ni debes quitar. Tal cual como te ha sido revelado, así. Hacer, actuar, aprender. Por eso, hermanos, como lo decíamos ahora, nosotros podemos hablar profecías, claro, pero profecías que están escritas. Pero si yo mañana vengo y les digo, hermanos, miren que en el año 2022 va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y les profetizo, y empiezo a hablarles al oído a cada uno de ustedes, como lo hacen en algunas partes, pues no estaría, hermanos, sujetándome a lo que la Escritura nos está diciendo, que la revelación ya fue escrita, ya fue dada, ya fue completada, es completa y perfecta. Todo lo que está en la Escritura le puede mostrar al hombre perdido cómo salvarse, cómo obtener, cómo ser salvo. Y todo lo que está en la Escritura le puede mostrar al hombre que ya es cristiano, que ya es hijo de Dios, cómo mantener esa salvación que Dios le ha dado y cómo ser santo, así como Dios es santo. No hay nada que nosotros podamos hacer para añadirle o quitarle. La Escritura es suficiente y completa. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque Efesios capítulo 4, versículo 11, nos habla del ministerio de los profetas. Y ahora, como en la participación que nos hacía nuestro hermano Albert, ahí está el ministerio. Apóstoles y profetas. Los profetas, hermanos, fueron aquellos que fueron escogidos, donde los apóstoles escogieron y que Dios también dio a muchos cristianos ese don de la profecía para revelar el mensaje de Dios y también revelar eventos futuros. Pero eso iba a cesar, esa profecía iba a cesar cuando viniera la revelación completa y perfecta
que es la palabra de Dios. Allí está. Esta es la que tenemos hoy en día. Es perfecta y completa. Así es. Deuteronomio capítulo 4 era el pasaje que mencionaba el hermano, versículo 1 y 2, donde habla de que no añadiréis a ninguna de las cosas que Dios ya les había dicho al Israel. Efesios 4:11, pasando entonces al punto del evangelista. Ahí también aparece el término evangelista. Dice, y él mismo constituyó apóstoles, a otros, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Bueno, ¿qué es o quién es un evangelista? ¿Qué significa el término evangelista? Particularmente esa palabra tiene en la mitad una palabra que de pronto puede que usted no la haya notado. Pero si usted, y le voy a pedir el favor a mi hermano Oscar que escriba ahí la palabra para verla allí, evangelista, va a notar de que entre la E y la B y la palabra ista hay una palabra, y es la palabra ángel. ¿Sí? ¿Ya la tenemos allí escrita? Evangelista, ángel. ¿Y quiénes eran los ángeles? Mensajeros. No vamos a estudiar acerca de los ángeles, ¿no? Pero los ángeles eran mensajeros, enviados de parte de Dios para una comisión, para una misión, para dar un mensaje. Y el evangelista, hermanos, es eso también, un mensajero, uno que anuncia, uno que proclama el evangelio, que predica y que anuncia el evangelio, es decir, las buenas nuevas. En términos prácticos, todos nosotros somos evangelistas, porque somos mensajeros de parte de Dios para proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero en términos, hermanos, de lo que habla acá en Efesios 4:11, del ministerio como tal, puede guiarse o puede mirarse dentro de dos direcciones que lo vamos a ver en la palabra de Dios en cuanto a lo que hacía o lo que hace un evangelista. Cuando uno ve, hermanos, en el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En cada uno de las mensajes a las 7 iglesias, el primer pasaje o el primer versículo siempre habla de escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Bueno, no se refería a un ser celestial que estuviera allá, a un ángel, pero sí se refería, lo más probable, es al mensajero de esa iglesia, es decir, al evangelista o a los evangelistas que estuvieran en esa iglesia, aunque aquí el término está en singular, ¿no? Escribe al ángel, mensajero. Versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Capítulo, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Y versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Y versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Evangelista. Y se le mandaban unas órdenes específicas para que transmitiera a las iglesias, a las respectivas iglesias que se encontraban en estas determinadas ciudades a las cuales escribe el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué es o quién era un evangelista? Muchos hoy en día se autodenominan evangelistas, pero si uno ve, hermanos,
en la palabra de Dios a lo largo del Nuevo Testamento, qué era lo que veíamos o cuál era el trabajo en términos prácticos que hacía un evangelista. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, hay una palabra, una frase que Pablo le dice a Timoteo allí, y es: haz obra de evangelista. Dice, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Esto qué quiere decir, hermano, en este versículo? Primero, que según este pasaje, Timoteo era un evangelista. Número dos, que Timoteo debía de hacer la obra de ese evangelista que era. Entonces ahora nos preguntamos, y vamos a ver en parte, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué era lo que hacía Timoteo? ¿Cuál fue la obra de Timoteo? Para saber qué era la obra o cuál es la obra del evangelista. Lo primero, hermanos, que ya sabemos, y ya lo venimos allí hablando y leyendo en Efesios 4:11, es que el evangelista es constituido por Dios. O sea, este hombre, este ministro, este ministerio, es un ministerio establecido por Dios. Entonces, hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento vemos qué era lo que hacían los evangelistas. Como le decía, puede partir de dos direcciones. El evangelista que es misionero, el evangelista que está ya situado en una congregación y que predica en una congregación. En Hechos capítulo 8, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí vemos, hermanos, un inicio de una obra de un evangelista, Felipe. Felipe, como lo veremos más adelante, era un evangelista. Este evangelista, hermanos, predicó en primera instancia la palabra de Dios en la ciudad de Samaria. En el momento en que hubo la persecución por causa, bueno, en el momento en que inició la persecución de la iglesia, una consecuencia más bien de lo que fue esa persecución es que los miembros fueron esparcidos. Los únicos que no fueron esparcidos fueron los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Jesús ya les había dicho que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todo lo más extenso de la tierra, hasta lo último de la tierra. Bueno, Dios permitió que a través de la persecución fue que la palabra se esparciera, ¿no? Se expandiera, se extendiera. Y utilizó aquí a un hombre llamado Felipe. Dice que en el versículo 5 que Felipe llegó a Samaria y allí les predicó a Cristo y mucha gente se convirtió. Versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Luego habla de que él hacía allí milagros, de que mucha gente creyó y que luego creyó este hombre llamado Simón. Hablaba entonces la palabra. Entonces lo primero que vemos allí es que un evangelista va de ciudad, posiblemente de ciudad en ciudad, y evangeliza. Y va evangelizando, va estableciendo obras, como lo veremos, hermanos, y lo vemos a través del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 17, versículo 17, hablando del apóstol Pablo, versículo 16 y versículo 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza, cada día, con los que concurrían.
En las plazas, llegaban a las plazas evangelizando. En las escuelas, no solamente en los lugares públicos, sino aún en los lugares privados. Predicaban en Hechos capítulo 19, versículo 9, dice, versículo 9, Hechos 19, 9, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, diciendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea que Pablo empezó a hablar, a predicar y a enseñar el evangelio en lugares privados también, en una escuela. Y miren qué es lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 42, se nos habla de la predicación también por las casas. Hechos 5, 42, perdón. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí vemos, hermanos, tres formas en las que evangelizaban: públicamente, en las plazas, en una escuela, en un lugar privado, en un lugar, un recinto, y por las casas. Es decir, que ¿qué hacía el evangelista? Predicaba. ¿Qué predicaba? El evangelio, a Jesucristo. El evangelio. Eso hacía un evangelista, o eso hace un evangelista. Predicar la palabra de Dios. Pero hay otras cosas más que hace el evangelista. Vamos a ver estas últimas por ahora, para dejarlo allí, porque yo sé que ya se nos está terminando el tiempo. El evangelista también no solamente se extendía tal vez de ciudad, en región o regiones, evangelizando en las plazas o en diferentes ciudades, también como misionero, sino que también es posible que el evangelista estuviera ya en una congregación, como en un momento dado lo estuvo Timoteo, edificando, predicando a los nuevos convertidos para fortalecer su fe. En Hechos, capítulo 11, libro de Hechos, capítulo 11, según el contexto, bueno, leamos desde el versículo 19, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fieles al Señor. Bernabé estuvo en la ciudad de Antioquía y estuvo allí fortaleciendo la fe de los que se habían convertido al cristianismo en aquella época. Y vamos a ir terminando, hermanos, con algunos pasajes en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Pablo hablándole a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en ¿qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ya vimos, hermanos, que Timoteo era ¿qué? ¿Un qué? Un evangelista, ¿no? ¿Y qué debía hacer Timoteo? Debía de leer, exhortar y ¿qué más? Y enseñar. Entonces el evangelista también edifica, fortalece a través de la escritura, de la palabra de Dios, la fe de los discípulos de Cristo, de los miembros de la iglesia, de los demás cristianos.
Eso también hace el evangelista a través del mensaje de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de evangelistas, hermanos, estamos hablando de asuntos muy importantes que se hacen en la iglesia: la enseñanza, la predicación del evangelio, sea pública, sea privadamente. Y otros textos más que por motivos de tiempo no vamos a ver ahora, pero que continuaremos en el próximo miércoles confiando en la voluntad de Dios para así ser edificados de la obra de un evangelista. ¿Qué hace? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las tareas de un evangelista? Aprendiendo lo que hacía Timoteo y lo que hizo Timoteo, aprenderemos, hermanos, mucho acerca de la obra de un evangelista, porque allí encontramos muchos principios bíblicos, muchas exhortaciones de la obra de este ministerio del evangelista, que fue Pablo, pero que también hizo Timoteo, porque Pablo también fue evangelista. Aparte de ser apóstol, fue evangelista. Él mismo lo dice en el libro de Timoteo y en el libro de Tito también. Habla de que él fue constituido predicador y evangelista, apóstol. Entonces, hermanos, dejémoslo allí y espero, hermanos, que se animen, los hermanos que nos están viendo también, a estar en el próximo miércoles para que no vaya a quedar partida esta enseñanza. Si usted no viene o no asiste o no se conecta, los que se conectan a Zoom por diversas razones, pues va a quedar el aprendizaje como a medias, ¿no? Entrecortado. Y la idea, hermanos, es que completemos todo este mensaje de lo que la Biblia nos enseña acerca del evangelista como tal.